fue uno de los campos de concentración más extensos de la Unión Soviética. En 1951 llegó a albergar a 73.000 presos de diferentes condiciones, prisioneros de guerra, disidentes y presos políticos, enemigos del Estado, delincuentes comunes y miembros de grupos étnicos víctimas de la persecución que fueron utilizados para trabajos forzosos en las minas de carbón. El campo fue administrado por la Dirección Política Estatal Conjunta de 1932 a 1934, la NKVD de 1934 a 1946 y el Ministerio de Asuntos Internos escribió, a mediados y fines de la década de 1930, los trotskistas en Vorkuta eran un grupo muy heterogéneo. Algunos de ellos todavía se llamaban a sí mismos bolcheviques leninistas. Korosev estima que los trotskistas genuinos sumaban casi 500 en la mina Vorkuta, cerca de 1000 en el campamento de Ukta Pechora, y ciertamente varios miles en total alrededor del distrito de Pechora. Este informe no llegaría a Occidente hasta 1961. Según Alexander Solzhenitsyn, los huelguistas exigieron, entre otras cosas, la separación de los políticos de los relato. El resumen de las demandas de Korosev es similar, excepto por una relativa a las raciones especiales. Según Korosev, los huelguistas de hambre insistieron solo en que la cuota de alimentos de los prisioneros no debería depender de su norma de producción. Un bono en efectivo, no la ración de alimentos, debe utilizarse como incentivo productivo. Después de 132 días de protestas y huelgas, el 8 de marzo de 1936 los huelguistas recibieron un radiograma de la sede de la NKVD, redactado con estas palabras: informar a los huelguistas de hambre retenidos en las minas de Vorkuta que todas sus demandas serán satisfechas. La huelga duró 5 meses, lo que se considera como el levantamiento más largo que sucedió en el sistema Gulag, terminó como una victoria para los huelguistas trotskistas. Poco después de que terminara la huelga, la mayoría de los disidentes políticos, incluidos los trotskistas en los campos y alrededor de la Unión Soviética, serían ejecutados más tarde en la Gran Purga. Un sobreviviente anónimo de Vorkuta escribió un relato que afirmaba que hubo otra huelga de hambre antes del levantamiento trotskista que ocurrió en 1934, esta huelga también terminó en una victoria. Aproximadamente 102 prisioneros fueron alojados en el campo, la mayoría fueron transportados desde los campos cercanos Sinta, Ukta y otros en 1932 y pronto ascendieron a 332 prisioneros. En 1937 comenzó la construcción de la línea principal de Pechora. El nuevo ferrocarril era una adición al ferrocarril del norte, Rusia, que conectaba Moscú con Vorkuta, con Osa, Kotlas, los campos de Inta y otras partes del norte de la Rusia europea. El ferrocarril fue construido por decenas de miles de prisioneros de Vorkuta y otros gulags cercanos y se completó en 1941. El primer tren llegó el 28 de diciembre de 1941, a este importante evento asistieron residentes de Vorkuta y fue fotografiado por Fomin Yakov Yakovlevich, quien se encargó de construir el ferrocarril. Desde 1939 los prisioneros polacos estuvieron recluidos en Vorkuta tras la ocupación de Polonia hasta la invasión alemana de la Unión Soviética en 1941. También se usó para retener a los prisioneros de guerra alemanes capturados en el frente oriental en la Segunda Guerra Mundial, como también diferentes grupos de alemanes étnicos de Rusia como los alemanes del Volga, así como a los criminales, ciudadanos soviéticos y de países aliados soviéticos considerados disidentes y enemigos del Estado simplemente por pensar diferente. Soldados estadounidenses también fueron llevados al campo, la mayoría de los cuales fueron capturados en la Guerra de Corea. Muchos prisioneros no sobrevivieron y murieron congelados por el clima frío o de hambre ya que la comida escaseaba en Vorkuta y los internos trabajaban hasta la muerte. A los presos se les daba pan de centeno, trigo sarraceno, un poco de carne, pescado y patatas como alimento, pero en cantidades muy pequeñas. Los presos recurrieron a matar ratas o perros callejeros como alimento. Las autolesiones eran comunes en el campamento. Si un recluso sufría una lesión, lo enviaban al hospital donde las condiciones eran mejores. La cantidad promedio de tiempo de trabajo en el campamento era de 16 horas al día para cada recluso. Los guardias que protegían y administraban el Gulag formaban parte de la NKVD, MVD y el Ejército Rojo. Los guardias se reclutaban frecuentemente con contratos de 3 años después de completar su servicio militar básico.
Las regulaciones permitían a los guardias disparar sin advertir a cualquier prisionero que se desviara fuera de la zona de trabajo asignada o demasiado cerca de la valla del campo. El levantamiento armado Les Oreilles comenzó el 24 de enero en la sección Les Oreilles de Vorkuta, un campamento remoto que se dedicaba a la tala. El levantamiento involucró a más de 100 presos y no presos. Dirigidos por el jefe no prisionero de Les Oreilles, Marc-André Viz-Retunin, los rebeldes tenían como objetivo capturar la ciudad cercana de Ustusa, aunque su objetivo final sigue sin estar claro. Retunin y su grupo desarmaron y dominaron a los guardias del campo, luego invitaron a otros prisioneros a unirse al levantamiento. Adquirieron comida, equipo y ropa de los almacenes del campamento antes de dirigirse hacia Ustusa. 41 rebeldes huyeron en trineos, intentando llegar a Kosba, la estación más cercana en la línea principal del norte de Pechora. A lo largo de su viaje, adquirieron más suministros y armas de diversas fuentes, incluido un convoy de armas. A pesar de sus esfuerzos, los rebeldes se dieron cuenta de que los perseguían y cambiaron su rumbo para dirigirse hacia el oeste por el río Leza. Las fuerzas gubernamentales, dirigidas por el diputado Narkom y el segundo secretario de Obkom, Basnov, se enfrentaron con los rebeldes, con bajas en ambos bandos. El grupo principal de rebeldes, encabezado por Retunin, fue derrotado el 2 de febrero y varios rebeldes optaron por quitarse la vida en lugar de ser capturados. El último grupo de rebeldes fue capturado el 4 de marzo. En total, 48 rebeldes murieron y 8 fueron capturados. El levantamiento de Vorkuta ocurrió en el Gulag Vorkuta del 19 de julio de 1953 al 1 de agosto de 1953, cuando los reclusos de varios campos, que se vieron obligados a trabajar en las minas de carbón de la región, se declararon en huelga. El levantamiento, inicialmente en forma de huelga pasiva, comenzó el 19 de julio de 1953 o antes, en un solo departamento, y se extendió rápidamente a otros 5. Las demandas iniciales, dar a los reclusos acceso a un fiscal estatal y la debida justicia, cambiaron rápidamente a demandas políticas. Las huelgas eran claramente visibles en las proximidades, ya que las ruedas de los castilletes de las minas dejaron de girar y los trenes, que tenían eslóganes pintados por prisioneros a los lados, y cuyas tripulaciones difundían las noticias, hizo que corriera la noticia. El número total de reclusos en huelga llegó a 18.000. Los internos permanecieron estáticos dentro de los perímetros de alambre de púas. Durante una semana después de la huelga inicial, la administración del campo aparentemente no hizo nada. Aumentaron los guardias perimetrales pero no tomaron medidas contundentes contra los reclusos. Las minas fueron visitadas por el fiscal de Estado de la URSS, Roman Rudenko, el comandante de las tropas internas, Iván Maslenikov, y otros altos mandos de Moscú. A comprender los cambios climáticos que afectan a esta región. Chukotka se yergue como un recordatorio de la grandeza y fragilidad de nuestro mundo, invitando a los viajeros a desafiar los límites de lo explorado. Permanecieron en Vorkuta planeando su respuesta. Los reclusos exigieron metas de producción más bajas, salarios y que se les permitiera escribir más de 2 cartas al año. Se hicieron concesiones, incluida la autorización para escribir más de 2 cartas al año y la autorización de un visitante al año, pero los reclusos exigieron más. El 31 de julio, el jefe del campo, Derevianko, inició arrestos masivos de saboteadores. Los presos respondieron con barricadas.